Para la pieza superior necesitaremos dentro del archivo de ensamble visualizar la pieza superior y lo primero que tendremos que realizar va a ser una pequeña hendidura en esta zona que permita una separación entre la pieza superior y la pieza intermedia que nos permita que cuando presionemos la pieza superior hacia abajo, ésta se desplace y tenga un cierto movimiento que presione o permita presionar al microswitch de la tarjeta electrónica y con ello se active el botón de, del mouse. Para realizar este corte, lo que haremos será abrir directamente la pieza superior. Entonces iremos a el árbol de ensamble, daremos clic derecho sobre la pieza superior y le diremos Open Part. Open Part. Y en la pieza superior lo que haremos será insertar la superficie con la que separamos la misma pieza superior del resto del mouse. Entonces nos iremos a Insert, Features, Imported. Ese era un archivo IGES, era la superficie de corte. Open. Regresaremos igual que previamente el color, lo regresaremos al gris. Y listo. Esa superficie de corte, lo que vamos a generar o lo que vamos a realizar es darle un pequeño espesor. Entonces nos vamos a ir a Insert, Boss and Base y le vamos a dar la opción que dice Thicken. La superficie que seleccionaremos, pues obviamente es la superficie. Veremos que el Thicken se realice hacia arriba en dirección hacia la pieza superior y el espesor que se le dará será de 0.5 milímetros, es decir, una muy pequeña separación que solo permita que el botoncito baje esos 0.5 milímetros. Una cosa muy importante en este paso será que debemos de apagar esta palomita en la opción que dice Merge Result. Esto con el fin de que a la hora de que hagamos el Thicken nos van a quedar dos objetos sólidos. Un objeto será esta placa, esta superficie con grosor, y el otro objeto es propiamente la parte superior del mouse. Ahora, esta placa, si la restáramos en este momento de la pieza superior, pues nos quitaría todo el espesor de la pieza superior. Nosotros necesitamos que básicamente por esta altura más o menos eliminar todo este tramo de la placa con el fin de que solo se corte o solo se rebaje esta pequeña parte de aquí del mouse. Solo rebajaríamos esto y la parte de acá. Entonces, para realizar eso, vamos a utilizar un simple plano de referencia, para lo cual nos vamos a ir a Reference Geometry, Plane. Seleccionaremos el plano derecho y colocaremos aproximadamente unos 80-70 milímetros, más o menos calcular la distancia que deberán de tener nuestros botones del mouse. 77.5 milímetros. Es decir, de
aquí, de donde está el plano, hasta acá hay 77 milímetros. Una vez que hemos realizado el plano, podemos realizar el corte, que sería Insert, Cut with Surface. Sería la superficie de corte, es el plano 1. Quitamos el Auto Select y el body o el objeto que vamos a cortar va a ser esta superficie. Creamos la palomita y nos quedamos exclusivamente con esa región o esta zona de la superficie que teníamos. A continuación voy a apagarle el ojito al plano. Ahora bien, para los botones solo requerimos eliminar una sección aquí y una sección acá, de tal forma que esta región intermedia no necesitamos eliminarla. Entonces vamos a hacer un sketch en en el plano superior, que es el front, en este caso para pieza, y voy a trazar dos arcos. Voy a trazar un arco. Un arco que vendrá por aquí hasta acá. Arco habrá que colocarlo en el espacio. Entonces, lo más conveniente es irlo restringiendo contra los elementos que ya tenemos. Entonces, con Smart Dimension voy a seleccionar el punto final de ese arco, el borde que acabo de cortar de esta superficie, y le voy a dar una distancia de 0.1 milímetros. Para controlar este lado, pues simplemente colocaré el punto sobre el borde de el plano. Puedo darle una dimensión al arco, vamos a darle en este caso unos 100 milímetros. Entonces yo necesito del centro del mouse a este punto controlar la distancia que no sea mayor a 5 milímetros. Lo mismo en la parte trasera. De hecho, va a ser muy conveniente trazar un eje que sea de construcción, infinito, horizontal y que coincida con el punto medio. De hecho, esta dimensión la voy a cambiar y la voy a hacer contra el eje. Este punto contra el eje que hayan 5 milímetros. De este punto contra el eje que hayan unos 10 milímetros. Y con eso queda restringido nuestro arco. Voy a generar un espejo con Mirror Entities. Este lo voy a hacer directamente dentro del sketch. Mirror Entities. Y voy a Entities to Mirror va a ser el arco. Mirror About va a ser el eje que tengo. A continuación voy a cerrar esa región y voy a aceptar el sketch, extruir el sketch como un extrude cut through all, y algo muy importante va a ser donde dice feature scope. Voy a decirle que voy a seleccionar los objetos y voy a seleccionar la plaquita o no lleva ángulo de salida, es el sketch, perfecto, y eso me dividirá la placa en dos secciones o cuerpos. Ahora sí, teniendo estas dos secciones, yo podré combinarlas. Insert Feature y haré una combinación, un combine de mi cuerpo principal menos, es decir, sustracción
de este y este cuerpo. Ok, aquí quedó este pequeño pedazo. Entonces vamos a corregir el sketch del cut. Edit sketch. Y aquí entonces necesitaríamos ampliar un poco esta sección. Dimensionamos básicamente que aquí le dé 0.1 milímetros, un poco más. Vamos a darle 1 milímetro completo, de tal forma que cuando se corte se elimine por completo. Ahora sí, nuestro pieza superior queda con esas pequeñas transiciones o rebajes. Si me cambio al archivo de referencia, se verá de esta forma, un pequeño huequito. Ahora, si yo hiciera presión sobre el botón en esta zona, la realidad es que el botón no bajaría porque sigue pegado aquí. En el momento en que yo genero una pequeña ranura en estas partes de aquí, entonces sí el botón podrá desplazarse hacia abajo. Entonces vamos a regresar al archivo de la pieza superior y vamos a construir esos cortes. Voy a generar un sketch nuevo en el plano superior. Voy a visualizar este sketch, poner como visible y voy a convertir las entidades. Simplemente de un solo lado. Ahí está. Ahora, esa entidad o ese extrude pasa por aquí. Me voy a ir hacia adentro. Entonces, viendo desde arriba, voy a generar un offset de este trazo. El offset deberá de ser muy pequeño, de 0.5 milímetros. Y listo. Voy a cerrar el sketch. Acá quedó incorrecto. Voy a quitar esta coincidencia y voy a, no es vertical, es en este sentido. De tal forma que genere esa región cerrada. Ahora eso lo voy a extruir como un corte a través de toda la pieza y me va a generar este corte. Hago un espejo del corte, entonces mirror, el plano del espejo es el plano que atraviesa todo el mouse a lo largo. El feature que voy a duplicar es el cut extrude, no hay espejo secundario y acepto. Entonces mi pieza ya tiene esas hendiduras. Apago el sketch y ahora sí mis dos botoncitos del mouse, si regreso al archivo del ensamble de referencia, ya puedo ver que a la hora de que yo los presione, ejerza una presión en este sentido, la flexibilidad a lo largo de esta zona permitirá que el botón descienda presionando el switch o micro switch que estaría en la placa electrónica. Una vez que tengo los botones separados, ahora necesito generar el orificio por donde cruzará el scroll. Dicho orificio lo voy a tener que generar en el archivo de ensamble. Para poder hacerlo voy a ocultar la pieza de la base
dando clic derecho en el árbol de ensamble, Hide Component. Voy a ocultar la pieza del medio, clic derecho en el nombre, Hide Component, y voy a activar o visualizar el armado del componente electrónico, de tal forma que logre ver en dónde se encuentra mi scroll. Para poder cortar el scroll o hacer el orificio donde pasará el scroll, necesito trabajar en la pieza superior, entonces daré clic derecho sobre la pieza superior y activaré la opción de Edit Part. Y lo primero que voy a necesitar va a ser un eje que atraviese exactamente por el eje de rotación del scroll. Entonces voy a crear un Reference Geometry, voy a seleccionar Axis y como me ha pasado en ocasiones anteriores, si yo paso el mouse no seleccionará o a veces no selecciona el componente electrónico. En caso de no hacerlo, presiono Shift y lo único que necesito realizar es seleccionar una cara cilíndrica. En este caso puede ser esta, puede ser cualquiera que defina un cilindro para que se construya el eje. Automáticamente se seleccionará o se activará acá la opción de Cylindrical Conical Face. Surgirá mi eje y con las puntas podré extenderlo. Si extiendo la pieza superior, normalmente es importante nombrar las cosas, entonces daré dos clics de espacio sobre el nombre del axis y pondré eje del scroll. Ahora, ya una vez que tengo ese eje, voy a generar un plano con Reference Geometry, Plane, para el cual utilizaré el scroll y la segunda referencia. La primera referencia será el scroll y la segunda referencia será dentro de mi pieza superior el front plane, es decir, el plano que corre paralelo a la tarjeta. Eso generará un plano que queda exactamente cruzando sobre el eje del scroll, queda al centro del scroll y es perpendicular al suelo. Entonces, este plano está pasando exactamente a la mitad del scroll. Acepto el plano con la palomita y voy a nombrar el plano, los clics despacito, como plano del scroll. Aquí en ese punto es muy importante observar que tanto el eje como el plano del scroll están dentro de la pieza superior. No nos deben de quedar en el assembly de referencia. Hay que tener mucho cuidado. Si quedó en el assembly de referencia es porque no le pusimos a la pieza superior la opción de Edit Part. Y construimos esos planos en el ensamble y no van a servir. Habría que borrarlos y hacerlos de forma correcta. Ok, ya que tengo el plano del scroll, a continuación lo que voy a hacer es, para generar el sketch, voy a utilizar la opción de Intersection Curve. Cuando seleccione Intersection Curve, me va a decir qué entidades deseo seleccionar y entonces presionando Shift voy a seleccionar las dos caras
exteriores del scroll, las dos caras que representan la parte de goma del scroll. Voy a aceptarlo y eso me va a generar este trazo, que es donde el plano del scroll intersecta a esas dos superficies. Termino el comando. Continuar en el ensamble sería un poco confuso, entonces voy a concluir el sketch, voy a salirme del modo de edición dentro del ensamble y voy a pasarme a la pieza superior. En el archivo de la pieza superior podemos verificar en el árbol que tenemos el eje del scroll, el plano del scroll y tenemos nuestro sketch. Entramos a editar el sketch y dentro del sketch hemos generado estos cuatro arcos que son el producto de la intersección del plano con lo que sería la superficie de la goma del scroll. Esos cuatro arcos es necesario convertirlos a línea de construcción y vamos a trazar una línea horizontal que tenga longitud infinita, sea de construcción y que sea colineal a nuestro eje de rotación, al eje del scroll. Una vez que hemos hecho esos cambios, vamos a hacer un offset de los arcos de la parte superior. Este arco y este arco. Dicho offset le daremos una distancia de 0.25 milímetros, un cuarto de milímetro. Aceptamos el offset y tenemos nuestros dos arcos. El paso siguiente vamos a seleccionar los puntos finales de los arcos y los vamos a arrastrar con el fin de que esos puntos finales queden liberados. ¿Cómo sabemos que quedaron liberados? Porque el punto se va a poner azul. Originalmente dicho punto final estaba de un color negro. Una vez que han sido liberados los puntos finales del arco, vamos a trazar una línea vertical de ese punto a la línea del eje del scroll y vamos a trazar un horizontal a lo largo de ese eje del scroll y una línea vertical desde el otro punto. ¿No? Creo que no se generó la línea horizontal, entonces de aquí para acá mi línea horizontal. Ahora sí. Aparentemente ya todo estaría listo. Lo que falta es decirle que el arco y la línea vertical son tangentes, el arco y la línea vertical son tangentes. Con eso el sketch quedaría completamente definido y podemos generar ahora sí el orificio para que pase el scroll. Cerramos el sketch. La operación a realizar dentro del menú de Extrude Cut vamos a encontrar el Revolve Cut o corte por revolución. Dicho corte por revolución me pide el sketch y las opciones con las que dejo es que sea ciego a 360 grados. En caso de que no me seleccione automáticamente el axis de revolución, puedo venir y tocarlo en la pantalla o en el árbol de construcción como eje del scroll. Le doy la palomita y mi corte ha sido realizado. Me regreso al ensamble de referencia para ver cómo queda contra el scroll propiamente y veo que tiene una pequeña separación que sería suficiente para que el scroll gire sin ningún problema, así como que baje y suba
para dar los clics con el botón del medio del mouse. A continuación generaremos los postes que van a servir para que los botones de la carcasa presionen los microswitch que tiene la tarjeta electrónica y el mouse pueda dar los clics correspondientes. Para eso hay que entrar a modo de edición de la pieza superior, clic derecho sobre el nombre de la pieza superior en el árbol, Edit Part, y pues generaremos un plano paralelo al suelo. Entonces la primera referencia será dentro de la pieza superior el plano que coincide con el suelo, y la segunda referencia va a ser la superficie cilíndrica del microswitch. En relación a la primera referencia del front plane va a ser paralelo y la cara va a ser tangente. Entonces es importante verificar que dicho plano quede exactamente arriba del microswitch. Aceptamos el plano. Si queremos podemos crecerlo un poco para ubicarlo, y también lo podemos renombrar como plano micro switch. Una vez que hemos generado ese plano, empezaremos a hacer un sketch sobre dicho plano, el mismo plano del micro switch, y en ese caso será necesario convertir en entidad la misma cara cilíndrica. La podemos tomar y eso nos construirá un rectángulo. Ese rectángulo lo convertiremos en línea de construcción y realizaremos lo siguiente. Trazaremos dos líneas para ubicar su centro. Ambas líneas serán de construcción y construiremos un triángulo a partir de su centro, que el centro se encuentre en la intersección de esas dos líneas y tenga esta forma. Las dimensiones de dicho rectángulo serán 2 milímetros en el lado corto y 5 para el lado grande. Una vez realizado esto, el sketch está concluido, lo cerramos y realizaremos una extrusión. La extrusión será una extrusión blind. Extruiremos 4.75 milímetros. Como podemos ver, el cubito quedaría flotando, y aquí en el árbol de construcción podremos ver que tendremos dos sólidos. Una vez que realizamos ese primer cubito, a continuación generamos un nuevo plano de referencia. La primera referencia será el plano del microswitch y se ubicará a una distancia de 4 milímetros. Ese plano nos servirá para construir un segundo sketch sobre dicho plano, que consistirá en lo siguiente. La pieza de abajo hacia arriba. Para realizar el sketch, lo que realizaremos será construir otro cuadro. Este sí puede ser a través de sus esquinas, que quedará colocado aquí. Las dimensiones de ese cuadro son 6 milímetros en la parte larga, 5 milímetros para la parte corta. De el borde
de la extrusión anterior al borde de este cuadro habrá 1.5 milímetros y en la sección larga o del lado opuesto serán 2 milímetros. Así queda completamente restringido el sketch. Concluimos el sketch y extruimos ahora con la opción de Up to Body. Este es el body al que vamos a llegar, la pieza superior, y simplemente aceptamos. Al momento en que este cubo une contra la pieza superior, automáticamente se revierte a tener un solo sólido. Para el lado opuesto se realiza exactamente el mismo procedimiento. Se realiza un sketch que es sobre el plano del microswitch. Convertimos la entidad o proyectamos la cara cilíndrica del microswitch. Ubicamos el centro de dicho rectángulo. Todas las líneas las mandamos a construcción y centrado construimos un rectángulo transversal. De nuevo, este rectángulo tiene 2 milímetros de frente y 5 de profundidad. Se acepta el sketch, se realiza la extrusión y la extrusión es de 4.75 milímetros. Generamos el segundo sketch. Ya no es necesario construir el plano de construcción porque dicho plano lo tenemos previamente generado a 4 milímetros de separación del plano del microswitch. Construimos nuestro rectángulo. En este caso va así. Aquí se me coincidió, voy a quitar la coincidencia. Y este lado es el largo de 6 milímetros. Este es el corto de 5 milímetros. De aquí a acá hay 1.5 milímetros. Y de este borde a este borde hay 2 milímetros. Aceptamos el sketch. Realizamos la extrusión. Up to Body. Seleccionamos el cuerpo y listo. Regreso al ensamble y voy a abrir con clic derecho sobre la pieza superior con el primer iconito que es Open Part. Voy a abrir la pieza superior. Aquí ya veo la pieza superior con los cubitos que presionarán los microswitches. Estos cubitos deberán de quedar huecos. Entonces, para vaciarlos, se genera un sketch primero en los cubos pequeños en la cara lateral. Es un simple rectángulo. El borde superior del rectángulo es colineal al borde inferior del cubo mayor y hacia cada lado tenemos 0.75 milímetros de espesor.
que es básicamente el espesor que tiene toda la pieza. Esto genera un extrude cut y en las opciones del cut en la dirección vamos a ponerle up to next. Con up to next lo que va a provocar es que solo llegue hasta la siguiente cara. ¿Por qué? Porque si lo pusiera, por ejemplo, through all, corro el riesgo de que también me corte. En este caso no lo hace, pero que cortara esta cara. Entonces, up to next garantiza que solo busque el momento en el que vuelve a salir el orificio, ahí se queda. Ahora realizamos el de la otra patita, un sketch sobre la cara lateral, trazamos un cuadrito, el borde con la unión de los dos cubos es colineal y las dimensiones de cada lado hacia el lado correspondiente es 0.75 para darle el espesor. Aceptamos el sketch, de nuevo extrude cut, up to next y listo. Entonces estos cubitos han quedado vacíos. Los cubos mayores, el orificio lo llevan transversal a el de los cubos menores. Entonces estos deberán de llevar el hoyo en esta cara, pero aquí existe un pequeño problema. Si nosotros extruyéramos un rectángulo, si lo hacemos desde esta cara hacia enfrente, el rectángulo se saldría. Entonces, para ello vamos a tener que construir dos sketches. Un sketch que va sobre esta cara y ya no es un rectángulo, es tres líneas formando una especie de C y convertimos el borde donde el cubo se une con el mouse, con la carcasa, con la pieza superior. Estos puntos atraviesan y daremos las dimensiones. 0.75 de nuevo, 0.75, 0.75, 0.75 y con trim cortaremos este sobrante, este y este. Aceptamos o concluimos el trim, aceptamos el sketch. Quiero un nuevo sketch, ahora es la cara de enfrente y mi sketch es similar. Una línea vertical, una horizontal, otra vertical, convertir el borde inferior en entidad, dimensiono de este lado a este lado, 0.75, de este lado a este lado, 0.75. Este borde superior se vuelve colineal con el borde que está acá adentro. En ocasiones, cuando no se logra encontrar o que se seleccione el trazo correspondiente, se cambia la visualización a línea punteada y eso nos permite seleccionar directamente la línea. Entonces, ambos ejes son colineales y listo. Extiendo esta vertical, extiendo el vertical y realizo trim. Corto este sobrante
este y este. Concluyo el trim y ya ahí puedo ver que mi sketch está sombreado, lo cual indica que está cerrado. Concluyo los dos sketch. Entonces tengo un sketch en la parte frontal y un sketch en la parte trasera. Los corto con la opción que se llama Loft Cut y esa me pide que seleccione dos perfiles. El primer perfil sería el último sketch, que es el 13 en mi caso, y el 12 en mi caso. Cuando selecciono los dos perfiles me salen la previsualización de cómo se está realizando el loft. Esta rayita con los puntos verdes es muy importante porque esos puntos verdes son la trayectoria que seguirá el loft. Entonces aquí lo que está pasando es que esta esquina se está yendo hacia esa esquina y eso provoca que el loft quede cruzado. Dando clic a la esferita verde y arrastrándola, puede enderezarlo de tal forma que se vea una transición recta. Acepto el cut y con eso he perforado o le he dado espesor a ese soporte. Para el soporte del lado opuesto es exactamente el mismo procedimiento. Le digo que quiero un sketch y en este caso el sketch sería sobre esta cara. En esa cara trazo una vertical, una horizontal, una vertical y copio el borde inferior con Convert Entities. Extiendo esta punta y dimensiono. Este con este tiene punto 75 milímetros. De este a este deben de haber punto 75 milímetros. Y de nuevo, para seleccionar de forma interna, me cambio a la visualización de líneas punteadas y ahí puedo seleccionar el borde interior, el borde del sketch y decirle que son colineales. Lo acepto y realizo la operación de trim. Corto esta punta que sobra, esta punta que sobra, esta y esta. Concluyo el trim y concluyo el sketch. Del lado opuesto, otro sketch. Voy a regresarme a sombreado. Deselecciono todo, sketch, la cara del lado opuesto. Giro mi mouse para ubicarme de nuevo. Y realizo las dos verticales y horizontal. Vertical, horizontal, vertical. Copio este borde inferior. Lo convierto en entidad. Y atravieso y dimensiono. De aquí a acá tenemos punto 75 milímetros. De aquí a acá, punto 75 milímetros. Y de esta curva acá, punto 75 milímetros. Select. Me voy a trim y recorto los sobrantes. Una vez que realice eso, termino y hago el cut, pero a través de un loft. Ya está seleccionado un sketch. Ahora selecciono el siguiente
vuelve a cruzarse la trayectoria. Si quito este letrerito, estoy viendo cómo de aquí transiciona hasta acá. La transición debe de hacerse en este sentido, para que sea una transición limpia. Y acepto el sketch. Con eso se han concluido los soportes o los postes que presionarán los botones de los microswitch. Salvamos, file save y